Bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés. También conocido como Pentateuco y también conocido como Humash. Para que tome su Biblia, un lápiz, cuaderno, tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat es el capítulo 13 del libro de Shemot. En el capítulo anterior vimos que el Todopoderoso anuncia el comienzo del año para el pueblo, le da la fecha en qué luna renovada se debía establecer el comienzo del año. Además, vimos que quién, cuándo, dónde y cómo debían celebrar Pesaj. Ya se estableció un día que es fijo, que no puede ser cambiado por nadie, ni por Constantino, ni por un papa, ni por un pastor, por nadie. Esta fecha es establecida por el Todopoderoso y no es para el pueblo judío, sino para Israel. Israel está compuesto por 12 tribus y todos los extranjeros que se quieran injertar a él tienen que tomar la misma constitución, la misma Torá, ya todos estos mandamientos que son leyes morales para poder vivir en una comunidad como se corresponde, de una manera justa, de una manera solidaria, ¿ya? Esa sería la idea. Y también vimos que este Pesaj debía ser acompañado por una fiesta denominada los panes sin levadura, que debía ser acompañada. Esta fiesta se debería celebrar durante 7 días con matzot, o que eso es pan sin levadura, y hierbas amargas, junto con el cordero de Pesaj. ¿Qué vimos además de esto? Que el día 15 y el día 21 debían ser una solemnidad. Y durante el capítulo 12 vimos que acontece que el Todopoderoso golpea a todos los primogénitos de Egipto. Y los egipcios, al ver toda esta muerte en cada una de sus casas, fueron donde Moshe, Aarón y el pueblo de Israel a la tierra de Goshen y los apremiaban en salir de la tierra de Egipto. Con esto Faraón estaba autorizando que salieran por el periodo que Moshe le había pedido, que era un periodo de 3 días para ir al desierto, para ir a celebrar ofrendas y sacrificios, para ir a celebrar una festividad al Todopoderoso. Y los hijos de Israel entonces dejan Egipto, parten de Goshen, que también es denominado Ramesés, es otro nombre que tenía, y parten a Sucot con los huesos de Joseph y con el dinero, la plata que el pueblo de Egipto le había dado y todos sus animales. Entonces damos comienzo al capítulo 13 del libro de Shemot. Dice, verso 1, habló Moshe diciendo. El primer verso está haciendo referencia a que el Eterno le dará nuevas instrucciones a Moshe para que él las refiera, se las dé al pueblo. Verso 2 le está diciendo, verso 2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. El Todopoderoso, al haber golpeado a todos los primogénitos de Misraim y haberse saltado todas las casas de los israelitas, todos los primogénitos iban a pasar a ser de él. La palabra que se utiliza acá, que está traducida como consagrar, es la palabra kadosh. En la palabra 6942, la palabra H, 6942, la palabra hebrea kadosh. Kadosh. ¿Qué significa esta palabra kadosh? Le vamos a leer según el diccionario Strong. Dice, ser limpio, apartar, dedicar, purificar, santo. Entonces, ¿qué quiere decir el verso? El verso quiere decir que el primero
de tus hijos que abriese matriz será para el Eterno, será para servirle a Él, será consagrado a Él, apartado de Él. Esto significa que debería apartarse del mundo, de todo lo que el mundo nos ofrece y dedicarse al servicio de Él, a enseñar su instrucción, a cuidar al pueblo de Israel, a ser un intermediario entre Dios y su pueblo. Y lo fundamental, enseñar la Torá, los mandamientos que son a perpetuidad, mientras el cielo y la tierra existan, la Torá del Todopoderoso está vigente, aunque venga Satanás a decirle que estamos en el tiempo de la gracia y que Jesús ya hizo todo por nosotros. No escuchemos a la serpiente, no escuchemos al dragón, a Hasatán. Toda primera cría de los animales también iba a ser de el Todopoderoso, porque también los primogénitos de las bestias fueron muertos, ya en la tierra de Egipto. La condición que se está dando aquí en el verso es que el varón tiene que abrir la matriz de la mujer. Entonces quedaría excluido el primogénito nacido por cesárea. Todo primogénito, lo que leemos en el verso, todo primogénito me pertenece. ¿A qué hace referencia a esto? ¿Qué significa? Que todos los primogénitos de animales, y acá en el verso hace una distinción de animales puros e impuros, porque dice, consagrarás todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Tenemos que entender que hay animales que son limpios y no limpios, puros e impuros. Acá lo que nosotros tenemos que recordar, memorizar, que los animales limpios o animales puros que son permitidos para los sacrificios, en hebreo korbanot, serían todo lo que son los ovinos, todo lo que son los vacunos y todo lo que son los cabrinos, ¿ya? O sea, las cabras, ovejas y todo lo que es vacuno, lo que es res. Todos esos tres tipos de animales se podían sacrificar en ofrenda y la carne iba a quedar para el sacerdote. No se podía llevar un animal impuro al templo. Ya nosotros es lo mismo, si nosotros somos el templo del Ruach, de la presencia del aliento santo, no podemos hacer que en nuestro cuerpo ingrese cualquier animal o cualquier comida. Ya eso tenemos que asociarlo con lo que se está diciendo aquí. Si usted dice que su cuerpo es el templo donde vive el Todopoderoso, no puede meterle cerdo, porque el cerdo es un animal impuro, ¿ya? Ni burro, porque el burro es un animal impuro, ni el camello, ni nada de esas cosas que son impuros. Los primogénitos humanos eran consagrados entonces al servicio del Todopoderoso. Iban a quedar ahí en el tabernáculo y después en el templo, en el servicio del Creador. Sin embargo, después del acto del becerro de oro que se produjo al pie del monte Sinaí, este privilegio que se le había dado a todos los primogénitos ya dejó de ser para ellos, y en su lugar se le dio este honor de servir al Todopoderoso a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas son los hijos de Leví. Israel, quien es Jacob, Israel tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos era Leví, y de aquí vienen los levitas, ¿ya? Entonces fue concedido a los levitas. ¿Por qué? Porque ellos no ejercieron la idolatría en el becerro de oro. Usted tiene que saber que si usted no obedece lo que el Todopoderoso manda, que hemos visto Pesach, hemos visto panes sin levaduras, ¿qué está haciendo usted? Usted está levantando su propio becerro de oro, está haciéndole caso a Constantino,
al Papa, al Concilio de Nicea, a su pastor, a su cura, y está levantando su propio becerro de oro y está haciendo su idolatría, ¿ya? Porque estas fechas son fijas, no se pueden cambiar por ningún hombre ni por ninguna bestia, o sea, por ningún gobierno. Verso 3. Y Moche dijo al pueblo: tened memoria de este día. Tened memoria, recordar este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Este día que sacó el Eterno todas las huestes de Israel debe ser recordado el día específico, porque el Todopoderoso lo sacó con mano fuerte y no se debe comer leudado. Esa es la condición de recordar los panes sin levadura. Entonces no se comerá leudado. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la festividad de panes sin levadura, donde por 7 días de la festividad, desde que comienza Pesach, ya no debería tenerse levadura ni panes con levadura en sus casas, y se contarán por 7 días que no se deberá comer nada con levadura. Y este día no se debe olvidar, se debe tener como un memorial. En tu mente tiene que estar: recuerda que recuerda el día. ¿Para qué? Para que esto no se olvide. Porque si un año no dejamos de hacer esto, el otro año ya se nos va a olvidar y así ya se nos fue y se va a ir la luz que puedes transmitir a tu hijo, la enseñanza que puedes transmitir a tu hijo, la enseñanza de luz. Recordémoslo porque el Todopoderoso sacó a su pueblo de Israel con mano poderosa. Verso 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Está haciendo mención del nombre del mes, ya lo vimos en el capítulo anterior. El primer mes del año para el pueblo de Israel y para toda la humanidad debería ser el mes de Abib, que comienza entre marzo y abril, cuando comienza la primavera en el hemisferio norte. Para nosotros los que vivimos acá en el hemisferio sur, está comenzando el otoño. Pero nosotros sabemos que toda la Biblia, toda la tierra, todo lo que estamos viviendo en esta prueba de la fidelidad, en esta matrix, tiene que ver con Israel. Israel es el centro de la creación. Israel es el centro de la prueba. Ya ahí es donde se produce todo. Siempre entonces recordar que se sale en la luna renovada, porque la palabra mes no existe en hebreo, ¿sí? Luna renovada o luna nueva, en la luna renovada de Abib. ¿Qué significa Abib? Abib significa el nombre del primer mes, pero significa ser tierno, verde. Significa una espiga joven de grano. Cuando está todo naciendo, está madurando, todo esto muestra el mes de Abib. Les destaca entonces el Todopoderoso que los sacó en la primavera, en la época de un clima templado, ¿ya? Ni frío ni calor, para que el pueblo pudiera andar por esos lugares, que es el desierto, tan caluroso en el día y tan fríos de noche. Verso 5. Y cuando el Eterno tuviere metido en la tierra de Canaán, del Kenanín, del Geteo, del Emori, del Hivi y del Jebusi, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. ¿Qué le está diciendo? Que cuando hagan ingreso a la tierra prometida de todos estos pueblos cananeos, que es la simiente híbrida, la simiente de Hasatán, la cizaña de este mundo, cuando entren a esa tierra que fluye leche y miel, porque es la mejor tierra que existe en el planeta, no se tienen que olvidar
de celebrar la fiesta en la luna renovada, indicada por el Todopoderoso, en la fecha fija, la fecha establecida que nadie puede modificar. Se reunirán entonces en el lugar donde esté el tabernáculo, porque el tabernáculo podía haber sido puesto en cualquier territorio de cualquiera de las tribus de Israel. Podía ser ubicado en Dani, la gente hubiera tenido que ir allá, podría haber sido ubicado en la tribu de Benjamín, en el territorio de Benjamín, y las personas deberían haber ido hacia allá a celebrar la solemnidad. Y después, ya cuando se construyera el templo en Jerusalén, en la capital de Israel, debían asistir a la casa santa para celebrar la festividad. El día entonces y mes establecido en la tierra que fluye leche y miel. Verso 6. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Entonces, por 7 días, desde el día 15, no comerás pan con levadura. Comerán pan sin levadura. ¿Y cuál es el nombre de ese pan? Matzah. Y en plural es matzot, ¿ya? Porque plural, más de una, se le saca la A y se le agrega la O, que es la terminación en hebreo. Y este día entonces, el día, dice el verso, 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Aquí está haciendo mención del séptimo, pero el primero y el séptimo son días de fiesta solemne para el Eterno. Que esos días se denominan o se le llama Shabbat solemne, un reposo solemne, o un Shabbatón. Esos son los nombres, y esto se debe conocer para poder entender el Nuevo Testamento, cuándo se están celebrando las fiestas, qué festividades se están celebrando, para no cambiar lo que se está narrando en el Nuevo Testamento y poder comprender qué se estaba viviendo, en qué días, por qué pasaba eso de los Shabbat tan seguidos, y poder entender la narrativa. Este día entonces será un Shabbat solemne o un Shabbatón, y esto sería el día 21, ¿ya? Porque 15 más 7 es 21. En esta luna renovada entonces comenzará el año, será fiesta santa para el Eterno, y desde el comienzo del día 14, ya no debería haber pan leudado en el territorio de Israel. Entonces, al finalizar el día 13, ya el pueblo debería quedar limpio de toda levadura. Ya vimos que la levadura, tanto material como espiritual, había que hacer una limpieza en los hogares, en el territorio, en ti mismo, limpiarte de toda esta levadura. Entonces, no debería haber nada que leude. Y voy a tratar de explicarle. Lo primero, hemos visto que el Todopoderoso a nosotros ya nos ha enseñado 4 fiestas solemnes, 4 citas con Él, 4 días que tenemos que dedicarnos a Él específicamente. El primer día es el Shabbat, ya que es el día de reposo, el séptimo día. ¿Cuándo comienza el Shabbat? Comienza al atardecer del día viernes, porque ahí comienza el día bíblico, hasta el sábado al atardecer, ya tipo 7 de la tarde. Además, estas festividades no se les puede cambiar. Si viene el día domingo, fue establecido por Constantino y quedó como séptimo día, pero el séptimo día bíblico por Dios establecido
No es ese, es el Shabbat. El día domingo es el primer día de la semana. La segunda festividad que el Todopoderoso nos ha enseñado es Rosh Hodesh. Rosh Hodesh. ¿Qué significa esto? Esto significa la luna renovada. Renovada. Y tenemos el Shabbat, que es el séptimo día. Séptimo día. Rosh Hodesh, ¿qué tenemos que hacer? Estar mirando la lumbrera menor que el Todopoderoso nos dejó para guiarnos. Y cuando a la luna entonces está en luna nueva, sin nada, no se puede ver porque se oculta juntamente con el sol, no se alcanza a divisar con el ojo, y ya al próximo día se le ve la primera astillita de luz. Y comienza nuestro mes, comienza nuestro año en Rosh Hodesh. Y pasan 30 días, transcurre 30 días la luna, va decreciente, llega a luna nueva, a luna llena, perdón, y al 15 día luna llena, y después empieza menguante y termina su ciclo con la luna que no se puede ver, y comenzamos el segundo mes con la primera astillita de la luna. Y así vamos contando hasta que llegamos al séptimo mes, que son las fiestas que faltan por cumplirse. Y la tercera fiesta que el Todopoderoso ya nos dio como solemnidad es Pesaj. Pesaj. Esta festividad es Pascua en su Biblia. Pascua. ¿Qué significa? Significa pasar por encima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque liberó a todos los primogénitos de Israel en la tierra de Egipto del ángel de la muerte que pasó golpeando, hiriendo a todos los primogénitos de Egipto. Y Pesaj se celebra el día 14 de Aviv, o sea, del primer luna renovada, de la primera luna renovada del año. Y tenemos Matzot. Y tenemos Matzot, que son la fiesta de los panes sin levadura. Panes sin levadura. Esta festividad se celebra del día 15 de Aviv hasta el 21 de Aviv. O sea, esto da 7 días. Y el 7, nosotros sabemos, 7 días de la semana, significa completo, significa perfección, porque en 7 días se hizo la creación, 7 días de la semana. ¿Ya? Entonces tenemos los 7 espíritus de Dios. Hay muchísimas cosas que se asocian con el 7. Hasta el momento tenemos estas 4 fiestas que no deberían haber sido nunca cambiadas. Jamás nadie puede haber cambiado esta fecha dada por el Todopoderoso, y nosotros debemos cumplir lo que el Todopoderoso nos dijo de no cambiarla. Debemos aprender cuando se celebran y no levantar nuestros becerros de oro o adorar al becerro de oro que levantó Constantino y toda la iglesia católica que se levantó después de él, ya ese cristianismo llamado cristianismo que cambió todas estas festividades. ¿Para qué? Para separarse de la fe judía, ¿ya? Esa era la idea, de no celebrar las fiestas en la misma fecha que celebraban los judíos, que es el pueblo del Todopoderoso. Sí, hay cosas que ellos han agregado, tradiciones y todo, pero uno tiene que tener el conocimiento de la Torá para no caer en esas cosas que ellos dan como tradiciones o como costumbre, que es lo mucho que Yeshua o Jesús le criticó a los fariseos en el tiempo que visitó la tierra. Estas fechas no se pueden cambiar. Pesaj fue cambiada y se estableció, vimos que se estableció en la luna llena del equinoccio de primavera, el primer domingo. Ahí quedó establecida en el Concilio de Constantino.
El Shabbat se cambió al séptimo día también por Constantino. Se estableció el día domingo como día de reposo. Los panes sin levadura ni siquiera se celebran porque nadie come panes por 7 días, panes sin levadura por 7 días. Así que usted tiene que ser capaz de pensar, de ser crítico con respecto a lo que usted lee y a lo que quieren que usted haga. ¿Ya? Tenemos que tener esa capacidad. Ya no somos niños para que nos digan que es algo así, si nosotros estamos viendo con nuestros ojos de que no. Y si Dios dijo que es a plazo fijo, que no se iba a quebrar ningún hueso, porque no se podría quebrantar ninguna de estas fechas, tiene que ser capaz de hacerlo. Me interesa que esto de las festividades quede claro porque son fiestas que el Eterno llama a celebrar. Vamos a hacer un pequeño calendario tenemos el día domingo, que es el primer día de la semana, como debería ser, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes y un Shabbat. ¿Ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo que nosotros vemos la luna, ya le vemos entonces la primera astillita y damos comienzo al día 1 del mes de Abib. Aquí comenzamos el año, no en enero. Ya eso no puede ser, porque enero no comienza nada, no, y a las 12 de la noche tampoco, no hay transición de nada, ni luz ni oscuridad, todo sigue igual. Solamente están celebrando a una deidad pagana que es Janu, ya se lo he mencionado. Entonces, tenemos el día viernes como 2, día sábado 3, el Shabbat 3, domingo 4, el día lunes 5, el martes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Tenemos que un mes dura 30 días. Empieza entonces nuestro mes, nuestro año, cualquier mes, puede ser el segundo mes, el tercer mes, aparece cuando se le ve la primera luz a la luna. Comenzamos a contar, entonces nuestro comienzo de mes es una solemnidad para el Todopoderoso. Tomamos nuestro shofar, nuestro cuerno de carnero, tocamos el shofar porque el Todopoderoso lo pide así, que celebremos con shofar, su festividad. Comenzamos a contar 1, 2, el día jueves, primer día, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegó el primer día. Los que estaban en Egipto, ¿qué tuvieron que hacer el día 10? Tuvieron que tomar el cordero y guardarlo por 4 días. Seguimos contando. Shabbat 10, domingo 11, lunes 12, martes 13, miércoles 14. ¿Qué se hacía el miércoles 14? El miércoles 14 es cuando se celebra Pesaj. ¿Qué se hacía? Aquí el pueblo de Israel ya el día 13, el día martes al anochecer, el día ya no quedaba nada de levadura. Limpiaban sus casas, los negocios, las personas que vendían en ese tiempo, panes o tortilla, ya no tenía que haber nada de levadura en el pueblo, en el territorio de Israel. Es aquí mismo donde Yeshua, es aquí cuando termina el día 13, que Jesús celebra con sus discípulos la fiesta de lo que se llama la última cena, ya que no fue la última cena porque después volvió a comer con ellos, y es aquí donde está cenando con ellos, está haciendo Pesaj. ¿Por qué lo hizo el 13? Porque el día 14 él tenía que estar presentándose como el Cordero perfecto. El día 10 fue
aquí este día 10 fue cuando ingresa a Jerusalén sentado en un burrito, ¿ya? Y ingresa el día 10, aquí ya le dicen que Pilato dice que no tiene ningún defecto, que él no ha hecho nada, entonces es perfecto, es considerado perfecto. Y el día 14 tenía que estar de las 12 a las 3, que era como el horario que se hacían los sacrificios en el templo, se llevaban los corderos y se inmolaban. Y es aquí donde Yeshua está siendo crucificado. Por eso se celebró la festividad, esa cena, el día 13 en la tarde. No podía celebrarlo acá porque él era el cordero. Ya esa es la lógica de todo esto. Y el día 15, entonces, llegábamos al día 14, celebramos Pesach, ya nosotros lo hacemos como un memorial porque no hay templo donde llevar el cordero, nosotros no tenemos que estar matando un cordero, no. Podemos comprar un cordero, hacerlo al fuego con hierbas amargas y con matzón. Y al próximo día, que es el día 15, que caería un día jueves, que es el primer día de los panes sin levadura. Entonces ya aquí el 14 ya no había levadura, porque Pesach se celebraba con panes sin levadura, entonces ya no debería haber. El día 15 entonces comenzamos a contar los 7 días para celebrar panes sin levadura. El día 15 es un día de reposo, ya de reunión, una Mikra Kodesh, que significa que el pueblo se reunía en el templo, daba lectura a la Torá y empezaban a meditar en ella. ¿Nosotros qué hacemos? Nos reunimos a lo mejor con nuestra familia y celebramos Pesach, leemos la Torá y nos educamos en la constitución del Todopoderoso. Un Shabbat solemne, el día 15 fue un Shabbat solemne, que es lo mismo que se vivió en el tiempo de cuando crucifican a Jesús, ya sacan el cuerpo a las 3 de la tarde, y el próximo día, cuando van los fariseos, dicen que venía un día de descanso solemne, es el 15, que era un Shabbatón o un Shabbat solemne. Contamos entonces, tenemos el primer día, el 15, contamos 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos el día 21, un Shabbat solemne nuevamente, o sea, un día de reposo. Solamente se podía hacer el matzá que uno iba a comer. Y es aquí donde está puesto en el sepulcro Yeshua. Al próximo día viernes era un día donde las mujeres podían ir a comprar las hierbas, ¿ya? Y el bálsamo y las cosas que ellas fueron para la unción de Yeshua. Y si contamos desde el miércoles, ya tenemos que él tiene que haber resucitado. Desde el miércoles que fue puesto, tenemos que en el Shabbat, al cierre del Shabbat, ya después de las 3 de la tarde, Yeshua podría haber resucitado porque tenemos los 3 días y las 3 noches, la señal de Jonás, ¿ya? No un viernes o un domingo, no, eso no es una creación católica, ¿ya? Esa Semana Santa y todo eso. 21 entonces es un Shabbat solemne. Entonces tenemos aquí un Shabbat solemne, un Shabbat, después un Shabbat solemne. Y antes de la festividad teníamos el Shabbat del día 10. Eso es lo que se debe hacer. Se debe contar el comienzo del mes, el día 14 del mes, el día 15 del mes, un Shabbat solemne, y el día 21 del mes, un Shabbat solemne. O sea, un día especial para el Eterno. Un día así donde tenemos que descansar. No tenemos que descansar. Bueno, si usted lo puede hacer, si usted puede, lo hace. El 1 de enero, el 25, el Día del Trabajador, esas no son fiestas bíblicas. Estas son festividades bíblicas y no están dadas al pueblo judío. Hemos visto que estas fiestas están dadas al pueblo de Israel. Y al que quiere ser Israel, tiene que tomar la misma constitución. Verso 7. Por 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Entonces,
¿Qué se debe hacer? Se debe comer matzot durante 7 días. Y no se debe ver hametz, o sea, ningún agente leudante, en todo el territorio de Israel. En ninguna parte de la propiedad de Israel se podría ver. Y los negocios o tiendas, no, ellos podían seguir vendiendo, pero no los Shabbat, ni el Shabbat solemne, sino durante esos 7 días podían abrir, pero no podían vender cosas que tuvieran agentes leudantes y levadura. Verso 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de que el Eterno hizo conmigo, con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Debemos entonces continuar traspasando esta información a nuestros hijos, enseñándole esta Mikrash Kodesh, esta reunión santa a nuestros descendientes, porque es la forma de que esto no se olvide, es la forma de que la luz no se apague. Imagínense el mundo sin luz, ¿cómo estaría el mundo sin luz? El mundo se mantiene por la luz que todavía hay, por algunos que estamos viviendo de acuerdo a esta instrucción, o si no, el mundo ya se hubiera destruido completamente. Hasta que llegue el momento de que ya no va a haber más luz y solamente va a haber oscuridad y tiene que venir el juicio. Como el Eterno entonces los sacó con brazos extendidos desde la esclavitud de Egipto, desde ese horno de hierro, hay que recordar esta santa convocación. Y nunca olvidar que es la forma de enseñarlo a nuestro hijo, porque si nosotros no le enseñamos esto, nunca más se va a realizar este memorial, esta sombra de lo que había de venir cuando vino Yeshua. Verso 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Los contarás a tu hijo estas palabras. ¿Qué estas palabras? Todo lo que el Todopoderoso hizo, ¿ya? ¿Por qué se celebra Pesach? ¿Por qué se come pan sin levadura? Hay que contárselo a sus hijos. Y cuando dice señal sobre tu mano, será como una señal sobre tu mano. ¿A qué hace referencia? Esto es un hebraísmo, ya una expresión del pueblo hebreo que significa que debes obrar, que será una señal en tu mano que tú tienes que hacer, obrar, guardar, ¿ya? Esos son verbos y el verbo, para poder ejecutarlo, necesita una acción. ¿Y cuál es la acción? Es hacer el mandamiento de reunirnos, de celebrar, de leer la Torá y realizar los panes sin levadura, realizar Pesaj, celebrar el Shabbat, para que celebremos fiesta al Eterno y no estemos levantando becerros a otros ídolos. Cuando dice será memorial delante de tus ojos, también es una expresión hebrea. ¿Y qué significa? Que debes recordarlo, debes tenerlo en tu mente, debes estar masticándolo en tu mente, pensándolo, recordándolo en tu mente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo celebres el día establecido y no lo cambies. Tiene que ser, por eso tienes que recordarlo, para que no se te olvide, estarlo siempre en tu mente y poder ejecutarlo. Hay que estar siempre preocupados, pendientes ya de las lumbreras, de nuestro entorno, de en qué fecha estamos para poder celebrar estas festividades. Celebrarlo en su tiempo y con los elementos que ya fueron dados por el Todopoderoso. ¿Para qué? Para que la Torá, para que la instrucción del Todopoderoso, para que todos estos mandamientos estén en tu boca y hables de ellos. Hables de ellos a tus hijos, a tus parientes, a tu familia. ¿Para qué? Para iluminar
a los demás, para darle luz. Por cuanto el Todopoderoso nos sacó con mano fuerte de Egipto. Nunca olvidar que el Todopoderoso nos sacó con mano fuerte de Egipto. Además, este verso se utiliza, los judíos lo utilizan para utilizar tefilim. ¿Ya? ¿Qué son los tefilín? Son unas cajitas de cuero que tienen unas correas de cuero que se ponen en la cabeza, ya entre tus ojos y en el brazo izquierdo, que es el que apunta contrario al corazón. Eso es un tefilín. Se colocan entonces en la cabeza, como dice el mandamiento acá, como está diciendo que tiene que ser un memorial delante de tus ojos, lo ponen ahí, y en los brazos y en el brazo izquierdo en dirección al corazón, porque el verso dice será una señal en tu mano. Nosotros en este momento, ya, porque eso de los tefilín más bien es una costumbre, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos orientar nuestras acciones, ya nuestras señales, nuestra mano, ¿en qué debe estar orientada? Debe estar orientada a objetivos espirituales, centrado entre nuestros ojos, concentrados en obedecer la instrucción del Todopoderoso y realizar sus memoriales. Verso 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año a año. La palabra guardar no significa que usted tiene que ese memorial, echarlo en una caja y guardarlo y nunca más saber de él. No, guardar significa ponerlo por obra, realizarlo año tras año. Se celebrará entonces este festival el día establecido como día fijo. Nadie lo puede cambiar, ninguna bestia, Hasatán, ni el dragón, ni Leviatán, nadie puede cambiar estas solemnidades. Se debe realizar el día, ya vimos quiénes deben celebrarlo, cómo, cuándo, dónde y por qué, con qué y qué se debe hacer en ese día. Verso 11. Cuando el Eterno te haya metido en la tierra del Kenanín, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 15, verso 18. Vamos a ver la promesa que el Todopoderoso le hizo a nuestro padre Abraham. Génesis, capítulo 15, verso 18. Dice: en aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta tierra fue prometida a nuestro padre Abraham, que iba a ser dada a la descendencia de Jacob, de Israel, y ellos, cuando hicieran ingreso a esta tierra, deberían celebrar estas festividades, estos mandamientos, ya, para que nunca se olviden año tras año. Con esto vemos que en algún momento ellos iban a hacer ingreso a esta tierra que el Todopoderoso juró que fluye leche y miel. Verso 12. Dedicarás al Eterno todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de los animales, los machos serán del Eterno. ¿Qué se deberá hacer? Se deberá entonces apartar para el Eterno todo varón que abriere matriz de su madre, así como los primeros machos de las bestias. Todos ellos iban a ser apartados para el servicio del Todopoderoso. Verso 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. La palabra
que se utiliza acá, redimir, es la palabra padá, 6299. La palabra padá, la palabra hebrea, padá, 60, la palabra padá, 62, la palabra H, 6299. ¿Qué significa? Separar, rescatar, liberar, preservar, salvar. ¿Qué se debe hacer entonces? Mas todo primogénito de asno salvarás o redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, tenía entonces que decapitar al animal. Y al hijo también tenía que redimir. Acá se puede ver que hay una distinción entre animales puros e impuros, porque es nombrado el asno, que es un animal impuro. Acá podría haber nombrado cualquier animal impuro, pero el burro es el que se utilizaba para el trabajo, ¿ya? Era un animal de carga, una bestia de carga utilizada para el transporte de bienes. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque se dice que el único animal impuro que se podía utilizar para el trabajo era un burro. Ya no se podía tener un cerdo, porque un cerdo no se puede utilizar para nada. No se puede utilizar como animal de carga. Entonces, yo recuerdo, por lo que hemos visto, que Abraham tenía camellos, que igual sería un animal impuro, pero después, a través de la historia, cuando leemos la Biblia, no se ve, por lo menos, no se ven camellos. Ya vimos que Abraham en el Génesis tenía, porque me acuerdo que los mandó con Eliezer a buscar a la novia para Isaac. Pero en caso de que sí, si se utilizaba como un animal de carga, tenía que ser redimido con un cordero. Pero si fuera un animal limpio, que vimos que eran las ovejas, las cabras y lo que es vacuno, ambos tenían que ser apartados para el Todopoderoso. El de animal limpio, y si era un animal impuro, tenía que ser llevado un cordero o un cabrito para poder redimirlo. ¿Por qué? Porque ellos iban a pertenecer al Todopoderoso para su servicio, para ser utilizado en las cosas santas. Ya para eso iba a ser. No todos los animales entonces eran permitidos para los sacrificios, ya se los mencioné, para los korbanot. El asno entonces era un animal de carga y no podía ser utilizado para sacrificio, solamente se podía utilizar para trabajo. Y por favor vamos con nuestra Biblia al libro de Génesis 8:20, libro de Génesis capítulo 8, verso 20. Vamos a leer. Y edificó Noé un altar al Todopoderoso y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Vemos que Noé hizo sacrificios de animales limpios. Se tenía conocimiento que animales eran permitidos y que animales no eran permitidos. Abraham también hacía sacrificios, Jacob, Isaac también hacían sacrificios y tenían el conocimiento de qué animales eran permitidos para ser ofrecidos como ofrenda al Todopoderoso. Y como ellos sabían qué animal era limpio y qué animal no, qué animal podía hacer ingreso al tabernáculo o al templo del Todopoderoso, nosotros también tenemos que saber qué animales podemos hacer ingreso a nuestro templo, ¿ya? En Levítico 11 puede ver qué animales pueden ser ingresados en el templo, o sea, en su cuerpo. Si usted dice que su cuerpo es el templo del Todopoderoso, lea Levítico 11, se va a dar cuenta de todos los animales puros e impuros, limpios e impuros, que el Todopoderoso hizo, y los que pueden ingresar en su cuerpo y los que no, porque si usted hace ingreso
a su templo de animales inmundos es una abominación al Todopoderoso. Y usted va a decir, pero en el libro de Hechos 10 dice que Dios limpió todo. No, ahí está haciendo referencia a hombres de otras naciones, ya, porque Dios ve a las naciones como animales, que se comportan como animales. Entonces Pedro, cuando está viendo el lienzo con todos esos animales, se refiere a diferentes naciones. Y cuando le dice que él ha hecho todo limpio, se está refiriendo a personas de otras naciones que estaban conociendo la instrucción del Todopoderoso. Entonces, ojo, pestaña y ceja con el tema de lo que hace ingreso a nuestro cuerpo. Pero entonces, si nacía un primogénito macho, como ordena el mandamiento, ¿qué se debía hacer? Se debía consagrar, se debía entregar al Todopoderoso. Si era un primogénito de los animales permitidos para sacrificios, se debía entregar y la carne iba, el sacrificio se hacía y la carne debía ser para el Cohen. Y si era un animal, un burro, tenía que redimirse o tenían que quebrarle la cerviz. ¿Por qué? Porque si no, no serviría para el trabajo. No serviría para realizar ningún trabajo. Cuando también se podía redimir por 5 monedas de plata. Ya el primogénito humano se podía redimir por 5 monedas de plata. O sea, vamos a ver esto en el libro de Números 3:46. Acompáñenme con su Biblia, el libro de Números, capítulo 3, verso 46 al 51 vamos a leer. 46 al 51. Dice: y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, porque recordemos que los levitas tomaron después el papel de servir al Todopoderoso después del becerro que hicieron, ya, ese ídolo que hicieron. Entonces los levitas tomaron el servicio del Todopoderoso y todos los primogénitos de Israel tuvieron que ser contados y se tenía que pagar por cada primogénito una cierta cantidad de plata. Entonces lo que dice aquí, y para los rescates de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, o sea, había más primogénitos que levitas, tomarás 5 siglos por cabeza, conforme al siglo del santuario, los tomarás. El siglo tiene 20 jeras y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que excedan. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1365 siglos conforme al siglo del santuario. Y Moshe dio el dinero de los rescates a Aarón y sus hijos conforme a la palabra del Eterno, según el Todopoderoso lo había mandado a Moshe. Y aquí mismo el libro de Números, pero el capítulo 18, verso 15. Números, capítulo 18, verso 15. Vamos a leer hasta el 18. Dice así: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán al Eterno, así de hombre como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. Ya, entonces tú tenías un hijo, no podías llevar al hijo varón para que fuera sacrificado. No, se redimía con un cordero. Ya, porque Dios no permite los sacrificios humanos. Los cananeos hacen sacrificios humanos, la simiente de Hasatán. Hasta el día de hoy. Ya, entonces eran prohibidos los sacrificios humanos. Y por el animal inmundo, ya en este caso vimos que se había puesto como ejemplo al asno. Y vamos a ver por qué se menciona al asno, ya por qué es tan importante, por qué es mencionado este animal inmundo. Verso 16, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a su estimación por el precio de 5 siglos conforme al siglo del santuario, que es de 20 jeras. Entonces,
el primogénito humano tenía que ser redimido por 5 monedas de plata. Y vemos entonces que es el asno que se menciona acá, que será redimido o se deberá ser decapitado. ¿Qué podemos ver? ¿Por qué es llamativo que aparezca de un momento a otro? Estamos hablando de las solemnidades, estamos viendo de la consagración de los primogénitos y aparece este asno. ¿Qué significa? ¿Por qué aparece? Porque se hace referencia, o este asno se asocia en las escrituras, en el libro de Oseas por lo menos, se asocia a Efraín, a estas 10 tribus que fueron separadas, porque el pueblo de Israel en algún momento estaban las 12 tribus, después se separan cuando estaba Jeroboam gobernando Israel. Él era hijo de Efraín, por eso se le llama a esas 10 tribus que se unen ya para seguir a Jeroboam, se les llama Efraín, y a estas tribus se les llama como un burro porque eran demasiado tercas. Y estas 10 tribus fueron deportadas por Asiria. Vino Asiria, vino la vara del Todopoderoso por medio de Asiria y se los llevó cautivo. ¿Por qué? Porque eran rebeldes, porque tenían la cerviz dura como hierro. Era entonces como un asno terco y se lo llevaron los asirios y después se dispersaron por varias naciones y algunos comenzaron después a volver a Galilea, que muchas veces hemos escuchado Galilea de los gentiles, porque los asirios pusieron gente de otras naciones a vivir ahí y empezaron a llegar también los que habían sido exiliados y empezaron a vivir con ellos y se fueron gentilizando, se fueron olvidando de todo lo que era la ley del Todopoderoso, ¿ya? Y había entonces que redimir a todo ese pueblo que había sido como un burro, que había sido terco, ¿ya? ¿Y con qué se redimía a un burro? A un animal inmundo, a alguien que se había puesto inmundo por su pecado, por toda esa maldad, había que redimirlo con un cordero, ¿ya? ¿Y quién sería el cordero perfecto? Yeshua. Y ahora sí, Efraín será apto para trabajar. Si nosotros recordamos que en el libro de Génesis vimos que Joseph, cuando le lleva a sus 2 hijos, a Efraín y a Manasés, a Jacob le da la primogenitura a Efraín. ¿Y cuál es el rol? El primogénito que tenía que ser redimido por un cordero. En este caso, porque se puso como un asno impuro. Entonces tenía que ser redimido, tenía que ser purificado por un cordero. Y también vimos que a Yehudá se le dio el principado, a los levitas se le había dado el servicio de Cohen, y a Joseph se le había dado la primogenitura y después pasó a Efraín. Y por ser primogénito, ¿cuál es la misión del primogénito? Cuidar, enseñar a su hermano menor, a su familia, lo que sería proteger a Yehudá. Entonces, Israel, que serían las 10 tribus, que también las 10 tribus son mencionadas como Israel, no era apto para trabajar para el Todopoderoso, para hacer servicio para el Todopoderoso, porque era inmundo, con tanto pecado que había cometido, se había transformado en un asno. Pero fue redimido por un cordero. ¿Qué significa esto? Que Israel, al ser redimido, al haber estado impuro y al haber sido redimido, fue purificado y pudo ya volver a ser utilizado para el servicio del Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasa? Se decreta la purificación de Efraín o de Israel como primogénito, siendo parte ya de Israel. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando Yeshua hace ingreso a Jerusalén, ya montado en el
en un burrito. ¿Quién sería ese burrito? ¿Ya? Entonces tenemos que asociar ese momento cuando Yeshua va encima del burrito, que sería Efraín, las 10 tribus que se habían vuelto impuras. ¿Sí? Vamos con nuestra Biblia, el libro de Mateo, capítulo 21, libro de Mateo, capítulo 21, del 7 al 11. 21, capítulo 21, del verso 7 al verso 11, vamos a dar lectura. Dice: y trajeron, aquí Yeshua había enviado a sus discípulos para que le trajeran un asna. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima, ya encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Ya? Entonces ahí vemos el ingreso triunfal de Yeshua, que iba a redimir a ese asno que se había vuelto impuro por el pecado y que iba a poder ser utilizado para el trabajo. Porque si no, ¿cuál era el decreto que se tenía que dar para Efraín? Tenía que ser decapitado, tenía que quebrarse su cerviz. Verso 14. Y cuando mañana te pregunten tu hijo diciendo: ¿qué es esto? Le dirás: el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Acá está haciendo mención de que los israelitas iban a celebrar su festividad, iban a redimir al primogénito, iban a hacer el mandamiento de redimir tanto el primogénito humano como el primogénito de animal. Con esto entonces se afirma la realización del mandamiento del Todopoderoso de la redención de los primogénitos. Y se le deberá explicar a los hijos, a sus nietos, de generación en generación. Por eso son importantes estas festividades, porque es el momento de nosotros sentarnos con nuestros hijos, con nuestra familia y explicarle por qué celebramos esto, por qué el Todopoderoso lo manda y decirle que el Todopoderoso nos sacó de Egipto, que es una sombra, una alegoría del mundo, donde estamos nosotros siendo esclavos de Faraón, de su caballería, de todos estos agentes que nos distraen de la palabra del Todopoderoso. Y tenemos que decir que el Todopoderoso nos sacó con mano poderosa, con grandes portentos, con maravillas, con plagas, con todos los prodigios que Él hizo. Verso 15. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, el Eterno hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico al Eterno todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Por qué se iba a sacrificar y se iba a redimir? Porque el Todopoderoso hirió a todos los primogénitos de Egipto cuando Faraón se endureció, su corazón se puso terco con el Todopoderoso, como él se creía una deidad, ya no podía creer que había alguien fuerte, poderoso como el Eterno. ¿Y qué hizo el Todopoderoso? Para que Faraón, para poder el Todopoderoso glorificarse en él y que todas las naciones lo conocieran, hizo que todos los primogénitos, tanto de humano como de bestia, fueran golpeados en la tierra de Egipto. Y por esto se sacrifica y se redime a todo primogénito humano. Y los primogénitos humanos se redimen entonces por 5 monedas de plata que se entregaban al
Cohen o al sacerdote. Y nosotros entonces, y por nosotros, ¿qué vemos? Que por todos los primogénitos, que somos los que estamos llegando ahora a la instrucción, conociendo la verdad, conociendo esta luz, conociendo la Torá, entendiéndola y volviendo a las sendas antiguas, porque hay que volver a las sendas antiguas, sabemos que se presentó un cordero sin defecto, sin mancha, que es Yeshua, o como usted conoce como Jesús, quien nos redimió, ¿ya? Y nos dio sus vestiduras blancas y nosotros tenemos que mantenerlas blancas, ¿con qué? Obedeciendo la Torá, realizando sus mandamientos, realizando sus festividades, alimentándonos de forma diferente, alejándonos de las festividades idólatras del mundo, ¿ya? Esa es la verdadera redención. Verso 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte. Nuevamente lo vuelve a mencionar, segunda vez. ¿Por qué? ¿Para qué? De verdad se quede en nuestra mente, dando vueltas, pensándolo. Será entonces pues como una señal sobre nuestra mano. Todo esto que hemos aprendido, tenemos estas palabras, cómo se realiza, dónde, cuándo, tenemos que aprenderlas para ponerlas por obra. Ya tenemos que ponerla por obra y contar todo lo que sucedió en Egipto. Y entonces, cuando dice, ya se lo dije, cuando será como una señal sobre tu mano, es porque la pondremos por ahora año tras año, y que será un memorial entre tus ojos, que la recordaremos, que estaremos pendientes de las señales de los cielos para poder celebrarla en su día, en su mes, año tras año, como el Todopoderoso lo estableció. ¿Y por qué se hace? Y enseñar por qué se hace. Y ya vimos que se hace alusión a los tefilín. Estas son unas cajitas de cuero que se le ponen dentro algún versículo de la Torá, se le pone a esas cajitas y se pone en el brazo y en la cabeza. Hemos llegado al verso 16 de este capítulo 13. Es aquí donde este capítulo debería finalizar acá. Nosotros vimos en el capítulo 12 que en el verso 36, verso 37 debería haber terminado el capítulo y ahí debería haber comenzado otro capítulo. Entonces, desde el verso 37 hasta el verso 16 debería haberse leído el capítulo 13. Ese sería un punto aparte perfecto ahí para separar los dos capítulos, ya, porque ahora vendría el verso 17, 18 y 19, que nosotros lo pusimos en su orden y esos están ubicados en el capítulo 12 entre el verso 36. En el capítulo 12, verso 36, después pusimos el 17, 18, 19, después continuaba el 37 y ahí en adelante. Entonces ese será el lugar cronológico donde deberían ir esos versos. Así que lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a dar lectura, pero no voy a hacer ningún estudio, nada. Vamos a dar lectura al verso 17, 18 y 19, porque en el capítulo 12 están, y si usted quiere saber qué significan o algunas sombras que se puede ver, tiene que ir a verlo al capítulo anterior. Verso 17. Y luego Faraón dejó ir al pueblo. Dios nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Verso 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moché los huesos de Joseph, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces, nosotros continuamos con el verso 20. Y aquí debería
debería comenzar ya el capítulo 14, aquí en el verso 20, porque aquí ya los israelitas están saliendo de Sucot y se están yendo a Etam. Y antes de entrar al verso 20, esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 81, verso del 5 al 6, por favor. Y los hijos de Israel viajaron de Mitzrayim y de Goshen y de Ramasés y acamparon en Sucot el día 15 del primer mes. Y los Mitzrayimim sepultaron a todos los primogénitos que Yahweh había golpeado. Y todos los Mitzrayimim sepultaron a sus muertos por 3 días. Gracias. Vemos entonces que los egipcios estuvieron sepultando a todos sus primogénitos, a todos sus muertos, durante 3 días. Y los hijos de Israel, por lo que el libro de Jacer nos está relatando, estuvieron en Sucot alrededor de 3 días, ya cuando después se arrepienten los egipcios de haberlos liberado. Continuamos, verso 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Lo primero, esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 81, verso del 7 al 11, por favor. Y los hijos de Israel viajaron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y al tercer día de que los Mitzrayimim habían sepultado sus muertos, muchos hombres se levantaron de Mitzrayimim y fueron tras Israel para hacerlos regresar a Mitzrayimim, porque ellos se habían arrepentido que habían despedido a los Yisraelim de su servidumbre. Y un hombre dijo a su vecino: ciertamente Moshe y Aarón hablaron con Faraón diciendo: nosotros iremos la jornada de 3 días dentro del desierto para sacrificar para Yahweh nuestro Elohim. Ahora levantémonos temprano en la mañana y los obligaremos a regresar. Y será que si ellos regresan a nosotros, a Mitzrayim y a sus amos, entonces sabremos que hay fidelidad en ellos. Pero si ellos no regresan, nosotros pelearemos con ellos y los haremos regresar con gran poder y mano fuerte. Y todos los nobles de Faraón se levantaron temprano en la mañana, y con ellos 700,000 hombres, y salieron de Mitzrayim en ese día y vinieron al lugar donde estaban los hijos de Israel. Gracias. Vemos que tras haber sepultado a todos sus muertos por 3 días, ellos, muchos de estos hombres, se levantaron y fueron tras Israel. ¿Para qué? Para hacerlos volver a la servidumbre en Egipto. Porque se habían arrepentido de haber echado a todos los israelitas de su servidumbre. Y entonces, ¿qué hicieron? Se levantaron temprano y salieron ese día y fueron donde estaban acampados los israelitas. Este verso, esto lo que le estoy narrando acá, es importante porque cuando entremos al próximo capítulo se hace mención de que fue dicho a Faraón que los israelitas habían escapado. Y acá vemos que se levantaron egipcios para ir atrás de ellos, ¿ya? Por eso es importante. Y acá, bueno, por lo menos acá en la Reina Valera de 1960, el verso 20 dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. La palabra entrada no está bien traducida. Para que la corrija, si quieren su Biblia, arribita le pone que es el extremo o el borde del desierto, ya saliendo del desierto. La palabra que se utiliza, katse, la palabra hebrea katse. Esa es la palabra que se utiliza que está traducida como entrada. ¿Y qué significa
Catsé significa extremo, borde. O sea, el pueblo de Israel llegó al borde, al extremo del desierto, ¿ya? No a la entrada. Y es aquí cuando van estos hombres que están en Egipto y ya se dan cuenta de que ya estaban casi saliendo del desierto. Entonces llegan al borde o al extremo del desierto el día 18 del mes de Abib. ¿Ya? Entonces parten de Rameser, que es otro nombre para Sukkot, el día 15. Llegan a Sukkot, ahí están por 3 días y se van a Etam y llegan el día 18. ¿Ya? Entonces ahí han pasado 3 días desde que llegan a Etam. Verso 21. Y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces, ¿qué vemos aquí en este verso? Vemos una columna de fuego y una nube y una columna de nube. Vemos dos cosas. Vemos lo que es la gloria del Todopoderoso en la columna de nube y vemos a su malaj, a Yeshua, en la columna de fuego, que guiaba al pueblo de Israel. Entonces vemos al malaj, al enviado, a Yeshua, al emisario, al representante, a la imagen del Todopoderoso que guiaba al pueblo de Israel. Y vamos por favor con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 14, verso 19. Libro de Éxodo, capítulo 14, verso 19, dice: y el ángel, la palabra ángel es la palabra hebrea malaj. Entonces, y el malaj del poderoso que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O sea, primero iban guiándolos y después pasan detrás del pueblo para protegerlos de los egipcios que los iban persiguiendo. Y vemos a la columna de fuego y a la columna de nube. Vemos dos cosas. Y por favor, vamos con nuestra Biblia al libro de Números, capítulo 9, versos 15 y 16. Libro de Números, capítulo 9, versos 15 y 16 voy a leer. Dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. ¿Ya? Esas dos se hacían una en algún momento. Tenía apariencia de nube y tenía apariencia de fuego. Dios entonces le dio protección a su pueblo, a su primogénito, de día y de noche. Ya como tenían que pasar por el calor, tenían que andar en el desierto, y los cubría del calor y los cubría del frío. Y esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 23, verso 40 al 45, por favor. Y Abraham fue con Yitzhak hacia el lugar que el Todopoderoso le había dicho. Y en el tercer día levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia del cual el Todopoderoso le había dicho. Y un pilar de fuego apareció delante de él, que alcanzaba desde la tierra hasta el cielo, y una nube de gloria sobre la montaña. Y la gloria de Yahweh fue vista en la nube. Y Abraham dijo a Yitzhak: hijo mío, ¿ves tú en esa montaña, cual percibimos a la distancia,
eso que yo veo sobre ella? Y Yitzhak respondió a su padre y dijo a su padre, yo veo. ¿Y quién lo iba a decir? Un pilar de fuego y una nube, y la gloria de Yahweh es vista sobre la nube. Y Abraham supo que su hijo Yitzhak fue aceptado delante de Yahweh para una ofrenda quemada. Gracias. Vemos lo mismo que se le aparece a Abraham y a Yitzhak cuando iba a sacrificar a Abraham, iba a sacrificar a Yitzhak. Vemos que vieron esta columna de fuego que es una representación del ángel, del malaj, del enviado del Todopoderoso, y la manifestación del Todopoderoso en una nube, porque es la gloria del Todopoderoso la que está haciendo representación, ¿ya? Verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, nunca se retiró de Israel. Ya siempre ha estado con Abraham. Abraham la vio, Yitzhak la vio. Lo más probable es que Jacob también había visto esta manifestación, porque él igual estuvo en el monte Moriah cuando estuvo haciendo holocausto. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Tenemos que ver nuestro caminar en la fe, en la fidelidad de la Torá del Todopoderoso. ¿Y para qué? Para que veamos esta nube y este pilar de fuego, para que veamos la manifestación del Todopoderoso en ese pilar de fuego, ¿ya? Ese rostro de fuego de Yeshua, de su enviado, y la gloria del Todopoderoso. Entonces, eso es lo que vamos a ver, si estamos firmes, si estamos ejecutando los mandamientos de la Torá. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Salmos, capítulo 121, versos 4 al 8 voy a leer. Versos 4 al 8 dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Todopoderoso es tu guardador, el Eterno es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará ni de día, ni la luna de noche. El Eterno te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Ahí vemos que si nosotros nos mantenemos en la fidelidad a los mandamientos del Todopoderoso, vamos a tener el pilar de fuego y vamos a tener la nube de gloria que nos va a proteger de todo. Ya nos va a proteger de la luna, del calor del día, nos va a proteger de todas las huestes y nos dará sombra y nos dará tranquilidad. Y si vamos al libro de Nehemías, acompáñenme con su Biblia, al libro de Nehemías, capítulo 9, verso 19. Verso 19 dice: Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Que Yeshua alumbre nuestro camino para guiarnos dónde ir, para guiarnos en esas sendas antiguas de los mandamientos del Todopoderoso, que iluminan nuestro caminar, que iluminan nuestros pies, y podemos llegar donde estamos destinados a ir, que es una vida eterna, que es un mundo, un lugar donde ya no va a haber más corrupción, más pecado, más muerte, más enfermedades. Si usted encuentra bonito este mundo, con todo lo que pasa, no importa que no haga los mandamientos, pero si usted lo tiene decepcionado, toda esta humanidad, todo este mundo, tiene que volver al Todopoderoso, a las sendas antiguas, para lograr que el Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y seamos parte del pueblo que tendrá que redimir
de esta prueba de la fidelidad donde estamos sumergidos. Nosotros entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos salir confiando en el Eterno. Nosotros debemos salir de todas estas cosas que nos pone el mundo delante, debemos salir confiando en el Todopoderoso. Salimos entonces de Egipto, del mundo, con prisa y sabiendo que el Todopoderoso nos guardará con una columna y con un pilar de fuego. El que toma la decisión de salir de Egipto, de dejar todo lo que el mundo te puede ofrecer, es el que no se arrepiente de elegir al Creador, su Torá, sus mandamientos, sus festividades, sus solemnidades y obedecer. Y para cerrar, nos voy a invitar que vayamos a nuestra Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, el libro de visiones, capítulo 1, verso del 12 al 17. Vamos a dar lectura. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendos de muchas aguas. Vemos una semejanza al pilar de fuego que acompañaba hasta el 17, que acompañaba entonces al pueblo de Israel por la tierra de Egipto. Verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ya vemos el malaj del Todopoderoso, lo mismo que va a ver Egipto, el faraón, su pueblo, cuando esté persiguiendo a Israel por en medio de las aguas, por en medio de las naciones, va a ver a la majestuosidad de Yeshua, del malaj, ya con sus ojos de fuego y sus pies de bronce bruñidos, y van a caer muertos cuando vean esta semejanza del Hijo del Hombre. Hasta aquí hemos llegado. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde. Que el Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Todopoderoso les bendiga y nos escuchamos el próximo Shabbat. Gracias por ver los videos.